Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Antes de dar paso a Egipto, que es lo que sigue en nuestro temario, voy a hacer un repaso sobre algunos mitos de origen mesopotámico en Oriente, como nosotros venimos viendo. Después vamos a leer algo sobre lo que vendría a ser como el intercambio existente entre la Mesopotamia y Egipto, y damos paso entonces a Egipto ya como región. El origen del mundo según los babilonios. Cuando el mundo todavía no existía, solo inmensos remolinos de agua y fango se extendían en el espacio infinito. Había una gran oscuridad en la que brotaban las olas inquietas, en tanto que ciegas, sacudidas y formidables huracanes agitaban acá y allá a la materia, nada más. Con todo, dos seres vivían tranquilamente en aquella noche cenagosa: Apsu, el espíritu del abismo, del espacio sin límites, y Tiamat, el espíritu de las aguas. Sería muy difícil imaginárselos. Los mismos babilonios no tenían ideas precisas a este propósito y, en el fondo, se limitaban a decir que eran dos seres de formas monstruosas. Cuando trataban de representárselos, dibujaban extrañas figuras con cierta semejanza con las máscaras de carnaval, que no carecían de una cierta eficacia. Sea como sea, a Tiamat se le atribuía el sexo femenino. En determinado momento, la masa de las aguas se mezcló con el abismo, y de esta unión comenzaron a nacer dioses semejantes a enormes serpientes, a dragones alados, a aves de rapiña. Y durante mucho tiempo esos toscos seres divinos se agitaron en la confusa noche junto con las arremolinadas aguas. De estas nacieron por fin tres divinidades muy poderosas: Anu, que es el dios cielo; Bel, que es el dios de la tierra; y Ea, que es el dios de los océanos. Pero los dos seres primitivos, Apsu y Tiamat, no se mostraron en modo alguno conformes con el nuevo estado de las cosas. Uno y otro eran demonios torpes y tardos, como es natural tratándose de dos espíritus siempre inmersos en una noche sin fin y en una lenta corriente de agua. Los nuevos dioses, en cambio, eran ágiles e inquietos, porque en ellos la vida había tomado forma y había iniciado su infatigable actividad. Apsu se lamentaba de esta manera: durante el día no tengo un instante de paz y de noche no puedo pegar los ojos con todos esos seres que me trastornan. Quiero exterminarlos y restablecer el gran silencio a que estábamos acostumbrados. Hablaba en suma, a excepción del proyecto exterminador, como podría hablar un viejo abuelo a quien los nietos alborotadores hubiesen turbado la paz. Tiamat no estaba de acuerdo con su compañero en lo de destruir a su descendencia, pero Apsu estaba resuelto a eliminarla, y para asegurar el golpe había tomado los servicios de Mumu, un espíritu muy inferior, el cual existía desde antes del nacimiento de los nuevos dioses, y a quien Tiamat había dado el encargo de tener a raya el tumulto de las aguas. Ea, en cambio, olió el peligro que lo amenazaba junto con sus hermanos Anu y Bel, y buscó el remedio. Conocía las artes mágicas, esto es, el arte de dominar la materia y los espíritus, con la virtud de misteriosas fórmulas, y por medio de potentes encantamientos logró apasionar y destruir a Apsu, junto con su subalterno Mumu. Este fue el comienzo de una terrible guerra. Tiamat, en efecto, que hasta entonces había considerado a los jóvenes dioses con cierta benevolencia, se enfureció sobremanera por la muerte del esposo. Reunió un ejército de monstruosos y dragones, se alió con los demonios de las constelaciones vecinas, confió el mando supremo a Kingu, el monstruo más espantoso entre todos, y avanzó contra los dioses. Era un espectáculo terrible por su aspecto y sagazmente estratégico en su formación. Los demonios de las constelaciones, el can rabioso, el dragón fulgente, el escorpión, el pez y otros muchos, protegían los flancos del ejército de combatientes y deslumbraban al enemigo con sus fulgones.
Los dragones formaban la vanguardia y confundían no menos la vista con sus duras escamas rutilantes. Genios maléficos revoloteaban como aves de rapiña, batiendo frenéticamente sus alas del color de la noche y haciendo resonar por doquier sus estridentes risotadas. Y lo poco que podía distinguirse de la hueste entre tanto relampagueo, toda la turba de monstruos de miembros enormes y aterradores rostros, no era ciertamente para tranquilizar. Al frente de todos marchaba Kingu, grande y terrible, llevando sobre el pecho las tablas del destino, insignia del mando supremo, en las cuales estaba escrito el futuro de todas las cosas. El anuncio de la nueva amenaza fue llevado a Anu y Bel por Ea. Los tres hermanos no sabían qué decir, y aterrados acudieron a su padre, el viejo Anskiar, nieto de Tiamat y Apsu, quien viendo el peligro inminente ordenó a Anu que reuniera un ejército de demonios. Anu no era lo que se dice un gran guerrero, con todo procuró obedecer la orden paterna. Pero cuando se vio ante el formidable ejército de Tiamat, no trabó siquiera combate y huyó asustado. El mando pasó entonces a Ea, pero el dios de los océanos era más sabio que valiente y también se retiró. Lleno de miedo, Bel, por su parte, no intentó siquiera la prueba. ¿A quién acudir entonces? A menudo lo que parece insuperable a los viejos es brillantemente resuelto por las nuevas generaciones, más frescas y emprendedores. Ea tenía un hijo, el joven dios valeroso, ambicioso y además muy bello porque el sol le había dado luz y su ardor. Se llamaba Marduk. Poseía todo cuanto es necesario para triunfar. Y desde hacía tiempo esperaba con anhelo la ocasión de darse a conocer. A él acudió su abuelo, Anskiar, y Marduk, lleno de entusiasmo, aceptó sin titubear el encargo de dar la batalla al ejército de la abuela Tiamat, por más monstruosos y más dragones que pudiese echarle encima, a condición de que todos recogieran y acataran su suprema autoridad y después de la victoria le confiaran la misión de reorganizar el universo a su gusto y de regir los destinos del mismo por toda la eternidad. Evidentemente no pedía poco, pero como hemos dicho, se trataba de un joven dios tan valeroso como ambicioso, sabía lo que quería. Los dioses, al escuchar las pretensiones de Marduk, quedaron un poco perplejos, porque no se lo esperaban, pero no había tiempo que perder y decidieron reunirse en consejo para tomar un acuerdo. En el banquete de los dioses todos los descendientes de Tiamat y Apsu intervinieron. Allá encontraban a sus dos hijos primogénitos, padre de todos los dioses, esto es el dios Lakmu y la diosa Lakamu, con miembros de serpientes. Estaban también presentes los hijos de estos, el viejo Anskiar y su mujer Kiskiar. Luego venían los más jóvenes, Anu, Bel, Ea, también conocido como Enki, con el adolescente Marduk, y por último las divinidades menores, hasta llegar a los demonios y los genios. Todos se sentaron a la mesa, bebieron sin perder la compostura ni la solemnidad, pero copiosamente el vino aromatizado con anjonjolí, y comieron pan blanco. Finalmente llegó la hora de deliberar. Marduk se levantó para preguntar a la asamblea si estaba dispuesta a reconocerle el dominio del universo a cambio de su ayuda. Y a continuación, para demostrar quién era y hasta dónde llegaba su poder, hizo desaparecer y luego reaparecer en un segundo una vestidura, ante la estupefacción de todos los dioses. Contentos de poderse confiar a un soberano dotado de tan singulares virtudes, de un carácter tan resuelto y de un aspecto tan hermoso, todos lo eligieron rey y le dieron en el acto las insignias de poder, el cetro, el trono y la lanza. Tú nos vengarás, Marduk, le dijeron, y ahora ve a acabar con Tiamat, los vientos dispersarán luego su sangre en el abismo. Marduk se preparó para la batalla, tomó el arco que sólo él podía tender, se puso un rayo en la frente y fabricó personalmente una red para capturar a Tiamat, que era ineludiblemente a todas las armas. Luego creó 7 vientos para que lo asistieran durante la lucha, subió a su carroza tirada por 4 feroces caballos y a la cabeza de su hueste avanzó contra el enemigo. Pronto los dos ejércitos estuvieron frente a frente, por un lado el ejército de las tinieblas mandado por Kingu, por el otro el de la luz conducido por Marduk. Tiamat apenas vio a Marduk, pronunció contra él un terrible encantamiento, pero el joven dios estaba por encima de los encantamientos e invitó a su abuela a medir sus fuerzas con él.
Se lanzaron el uno contra el otro, y Marduk echó hábilmente su red sobre Tiamat, y la envolvió, mientras que los 7 vientos soplaban furiosamente contra ella y le cortaban la respiración. Al fin la diosa cayó traspasada por una flecha y quedó inmóvil. Cuando los monstruos y los dragones de Kingu vieron caer a su reina, se espantaron y no tuvieron fuerzas para seguir el combate. Marduk los derrotó fácilmente, los aprisionó también en su red y los precipitó en el abismo, que así pasó a ser su morada infernal. Luego quitó a Kingu, que había sido muerto. Las tablas del destino se las colgó en el pecho y volvió junto al enorme cuerpo de Tiamat para iniciar su obra de creador. Entonces, así es como Marduk, de alguna manera, triunfa en esta guerra, esta batalla de dioses, figurada, por supuesto, dentro de lo que es el Oriente, en la Baja Mesopotamia, mediante la cual se trata de explicar el origen del mundo. Así como todas las religiones, lo hará después la católica, esto sucede mucho antes de Jesús, así como todas las religiones tratan de explicar el origen del universo, en este caso es como en el Oriente Próximo se explicaba de alguna manera el inicio del universo, hablando incluso de lo que es la materia, ¿no? Y hablando de lo que es estos espacios negros que a veces nos quedan ahí determinados en el espacio. Acá habla también incluso de la creación del hombre, ¿sí? En donde lo toman como la última ocurrencia de Marduk, la creación del hombre, y dice: recogió la sangre de Kingu, la amasó con tierra y así obtuvo arcilla roja con la que formó el primer hombre. Fíjense si esto no es un paralelo también con lo que es la Biblia, ¿no? Entonces así es como aparecen de alguna manera los orígenes del mundo determinados por distintas religiones, por distintas partes de la historia, pero que después se amalgaman todas dentro de lo que es un mismo libro, que es la Biblia. Una buena explicación también desde la historia de cómo es el origen del mundo, bueno, en realidad de las creencias religiosas, ¿no? que cada espacio tiene. Así las cosas, hay un intercambio guerrero, si se quiere, entre lo que es Mesopotamia y Egipto, y hay un intercambio comercial. Por supuesto que Egipto va a tratar de obtener algo de la Mesopotamia, y ahí es donde los reyes egipcios se van a enfrentar a reyes mesopotámicos, que después vamos a ver cómo funciona esta línea para que no se nos haga tan larga la clase de hoy. Egipto va a estar dividido en dos: el Alto Egipto y el Bajo Egipto. A diferencia de la Mesopotamia, está invertido. La Baja Mesopotamia es al sur y la Alta Mesopotamia al norte. Bueno, en Egipto sucede al revés: el Bajo Egipto está al norte y el Bajo Egipto y el Alto Egipto está al sur. De vuelta, el Bajo Egipto está al norte y el Alto Egipto está al sur. Se habló durante mucho tiempo de la unificación de Egipto por reyes que no eran realmente los que la historia determina después. La unificación de los dos de las dos partes de Egipto en realidad se va a dar con el rey Escorpión, pero después vamos a hablar de todo ello. Para considerar, Egipto es una de las zonas más prolíferas a la hora de estudiar. La verdad que es muy interesante la historia de Egipto, y por supuesto es la historia también que nos queda para la humanidad. Les mando un abrazo y próximamente entonces estaremos comenzando ya con Egipto. Espero que les haya parecido interesante la historia de la creación del mundo y por supuesto del hombre, también entendido como un todo, por parte de Marduk, que tanto hemos hablado en las clases anteriores. Un abrazo.